Bienvenidos a Podcast Mixeando, a nuestra temporada número 3, la cual llamamos El Internet y otros demonios. ¿Y quién lo creería? Gracias a ti por hacerlo posible. Recuerda que nosotros no sabemos nada, pero hablamos de todo. Empezamos a mezclar ideas. Hola, hola, una noche más en nuestro podcast Mixeando con invitados de súper lujo. Esta noche no podría ser la excepción y seguimos en nuestro episodio número 7 de nuestra tercera temporada que hemos llamado El Internet y otros demonios. El día de hoy decidimos llamarnos Educación en Colombia. Tenemos una súper invitada, pero antes de pasar a ella quiero saludar a nuestro amigo Bedoya, Mechas, el gato, Bedoyín. ¿Cómo estás? Clarita y la niñita, No, churrita, sí, mejor dicho, si se trata de de sobrenombres. descriptivos, tenemos es por montones cada uno. Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, extrañándolos. Una semana se pasa, pero a toda. Uy, sí, y esta semana, no sé, tuve la percepción como si hubiera sido muy lejana para volver a grabar. Claro que como quedamos tan impactados de ese episodio anterior. No sé si le viste los corazones que fluyeron y todo. Sí, hubo corazones por todos lados, pero si esta semana te gusta, la que entra te va a gustar más. Tenía que Es desquitarme. Si esta semana no te gusta, tal vez te guste la que te entra. No, ya no. Esa versión no me gustó. Pero cuéntanos, háblanos del episodio, no nos desviemos. Bueno, como bien tú lo dices, hoy tenemos también otro de esos episodios interesantes. Un episodio que cuando lo estuvimos discutiendo, lo primero que se me vino a la mente, y en ese entonces no conocía a nuestra acompañante del día de hoy, fue Francisco el Matemático. Y se darán cuenta que de cierta manera tiene un poco de relación con el tema distrital y todo ese tipo de cosas. Entonces hoy vamos a aprender, vamos a volver un poco a esa época de colegio, pero más que todo nos vamos a dar cuenta de una gran labor social que hace nuestra invitada. Así es, así que en esta noche tenemos a nuestra súper invitada, se llama Julie Sierra, y Julie nos va a hablar de la educación en Colombia. Ella es una profesora dedicada en el sector de la educación en Colombia, pero qué mejor que sea ella que se introduzca, haga el arte de la introducción y nos cuente un poquito sobre ella. Julie, bienvenida. Hola, buenas noches, días, tardes, en el momento en que lo estén escuchando. Me gusta la actitud. Porque Empezamos tenemos bien. oyentes donde ya es de día, tenemos gente En en otras Madrid, latitudes. personas en Ok, Madrid, Madrid, Cundinamarca. Cuéntanos, bueno, Julia, ¿qué te dedicas? bueno, yo soy profesora Ujú. del distrito, trabajo hace 8 años en un colegio público, en un colegio ubicado pues muy central, diría yo, en la localidad de Chapinero, pero en el cerro. En En el la cerro que localidad de Kennedy. Ajá. exactamente, que eso genera pues ciertas particularidades. Es en la única institución en la que llevo varios años, aunque durante la universidad y demás conocí varios colegios, pero siento que en el lugar en el que estoy, pues digamos que hay ciertas particularidades. Ok. Soy licenciada en educación especial, trabajo con estudiantes que tienen discapacidad y Wow. en este momento en mi institución casi el 80% de la población es población migrante venezolana, que eso también marca un montón la diferencia. Oh, Margot. Y ya, Wow, ¿cómo la ves, Bedoya? Bueno, yo creo que con todo lo que tiene Julie para contarnos en esta noche, vamos a aprender mucho, sobre todo esa experiencia, que más que experiencia yo la vería como algo retador, la educación especial, la educación con este tipo de alumnos, porque si yo pude hacer una práctica con personas también que tenían algún tipo de discapacidad y no era ni de todos los días y fue solo algunas semanas y lo consideré complejo, ahora una actividad de prácticamente todos los días, todas las semanas es de admirar. O sea que hoy vamos a tener uno de esos episodios de muchas enseñanzas.
y que tocan el corazón, porque no es fácil. Uno muchas veces ve muchas profesiones planas, de por sí ser profesor es un reto para mí desde mi óptica. Ahora métele el tema de vulnerabilidad, de eh, temas sensibles, culturales, entonces va a estar interesante. Yo quiero empezar con una pregunta así súper random como son mis preguntas. ¿Estás lista, mi querida Julie? Hoy a romper el hielo así con esas preguntas. Voy a decir, eh, normalmente yo le inicio preguntando a las personas si realmente querían estudiar o ser esa profesión que ejercen o que hacen. Tú siempre quisiste dedicarte a la enseñanza, decidiste ser profesora, fue una carrera que te tocó, definitivamente sí querías hacerlo y te fuiste encaminando y decidiste especializarte en la población vulnerable o querías hacer otra cosa. Digamos que fue una curva. Cuando niño sí tenía un tablero de tiza y sentaba mis peluches y jugaba a la profesora. Ay, no, ¿qué es Ay, eso tan tierno? qué ternura. Entonces, pues inicialmente sí, ya cuando salí del colegio, bueno, de hecho hubo un proyecto que me tocó hacer en 11, era un proyecto que hacía parte de una, como algo chiquitico pegado a lo del trabajo social, y mi mejor amigo, la mamá de él trabajaba en una fundación, de hecho todavía existe, que era solo con chicos con síndrome de Down. Nunca encontramos a dónde ir y él dijo, "Oh, mi mamá". Entonces fuimos a la fundación y cuando entré, como que, bueno, yo no sabía cómo actuaban las personas con síndrome de Down, para mí era algo nuevo. Entonces salieron todos así a abrazar y yo, ¡ay, tan bonito esto! Ya cuando me gradué dije, no, quiero estudiar psicología. Y cuando empecé a ver cómo las escuelas de psicología, pues qué tipo de escuelas seguían, empecé a dudarle un montón, hasta que una vez pasé por la Fundación Universitaria Los Libertadores, vi una carrera que no había visto en ninguna otra universidad, y cuando miré el plan de estudios, digamos que tenía esa parte de psicología que me había llamado, de hecho desde primer semestre, psicología y cine, neuropsicología, o sea, todos los semestres con Wow. psicología, y dije, aquí fue. Digamos que también me enfoqué eso a que no tuviera como una sola vía de como línea para Para trabajar, sino que especializarte. como que tuviera diferentes enfoques, digamos, de desarrollo para poder trabajar. Y ya llegué a esa carrera. De hecho, cuando yo llegué no estaba con acreditación de alta calidad, digamos que fue parte del proceso el hecho de estudiantes, digamos, poder alcanzar buenas notas para que finalmente no es importante, pero sí hace parte de lo que mira el Ministerio de Educación para acreditar una carrera, hacer una acreditación de alta calidad. Y en ese momento solo contaba con esa carrera la Universidad Pedagógica, que antes se llamaba como licenciatura en educación, con énfasis en educación especial, y si no estoy mal, la Iberoamericana, pero creo que en la Ibero ya se acabó, ahorita no lo tengo claro. Finalmente, pues, decidiendo Libertadores, y así, eso fue. O sea, decidida, mejor dicho, con esos peluches dándola toda. Date cuenta. No, es que uno diría que después de esa experiencia con los peluches, Peluches, saber sí. que llegó a una universidad donde podríamos decir que era tierra en ese momento la carrera y ella ya la volvió una profesional, ya eso da mucho Habla estatus. mucho. Demasiado, qué nivel. Mm. Además Yo- que en esa época, ay, perdón, como que hasta ahora se estaba construyendo lo que era la educación especial, porque digamos que ha tenido Curvas. como muchas aristas, como muchos cambios con el pasar de los años, y ha tenido una trazabilidad muy fuerte. Entonces sí, fue un camino que tocó ir como avanzando a medida que, Ir digamos que hubo un construyendo. montón de... Bueno, Julie, yo también generalmente suelo arrancar con preguntas que me guardo por muchos meses hasta que llega la persona que sé que me la puede responder. Esta pregunta de pronto va a tocar no solo fibras, sino que puede generar un poquito de escaramuza, pero creo que tú por tu amplia experiencia nos puedes dar una luz en ese sentido. Tú en lo que conoces y parándote, digamos, de una manera muy neutral, Dándose duro.
¿Tú consideras que la educación en un país como Colombia actualmente sí es un derecho o definitivamente es más un negocio? Uy, no, yo creo que es un derecho, un negocio, no, no. Mm, a ver, no sé por dónde empezar, pero Por donde vamos a ser mejor te más bien sientas. evaluativo. ¿Por qué crees que es un negocio? Y la Porque, vez como, porque de pronto uno siente que hay muchas ¿Comercialidad? personas que Ujú. tienen las intenciones de estudiar, pero no cuentan con los recursos y los programas a los que tienen acceso, de pronto no tienen mucha alta calidad, son muy limitados, entonces como que siento también que falta como mucho eso, mucho ese apoyo gubernamental a nivel nacional, porque no lo percibo que sea solo en unas zonas particulares, como de promover más esas carreras y que las personas de pocos recursos pues también puedan acceder a carreras competitivas. Y digamos, para hacerlo más claro, para hacerlo digamos con un ejemplo, nosotros cuando arrancamos este proyecto teníamos un practicante que era el SENA. No duró muchos episodios, la verdad. Y después de ese practicante ya nos está acompañando alguien de la Uniandes y sí notamos la diferencia en conocimientos. David lo echó y ahora sí vemos la calidad. Entonces, Entonces, como que uno dice, bueno, ha funcionado pagando, más el pagando que se ve la calidad. pagó, el que pagó muchos millones a alguien que posiblemente ni tuvo que pagar. Entonces, como que por eso también percibo un poco ese tema de que sí hay mucha influencia más a nivel de negocios. pues digamos que como en todo, pues hay profesores de todo tipo de calidad, ¿no? Como en Ujú. todo. Sí. Siento que con el pasar de los años, digamos que sí se vuelve un poco más eh, estricto los requisitos para que alguien se vuelva docente y que antes era muy fácil, bueno, en este sentido hay como dos decretos diferentes que aplican a personas que fueron profesores o que son profesores hace muchos años y otro decreto que lo hace como hacia esta época, que es el que nos cubre a la mayoría. Para escalonar o para ascender dentro del escalafón, digamos que tenían que cumplir con requisitos como haga una especialización, haga tal cosa y ya. Ujú. Como que sube de peldaño y gana más. Pero Claro. ahora digamos que se debe cumplir con muchos más requisitos. Más o menos en el 2019 tenías que grabar un video con tus estudiantes, explicar cómo iba a ser la clase. Entonces siento que sí, el nivel de profesionalismo, pues, y el nivel educativo, sí, la exigencia subió un poquito más con el pasar de los años. Y hay de todo. Yo no puedo defender, pues, a un profe que tal vez no hace sus cosas bien, a un profe que de verdad, pues, cogió la carrera y la hizo con cariño. Interesante, interesante esa Metiéndole. apreciación. Y ahorita, digamos, ya para irnos metiendo un poco en el tema de esta experiencia, así como ahorita nos hablabas que, digamos, este sueño lo comenzaste a materializar con tus peluches, ¿todavía tienes alguno de esos peluches que fue tu alumno en su momento? Mira que sí. Pueden dar fiel testimonio. Ya están graduados con honores, ya son todos unos doctores. Ya están Sí, con pero sus sí, dos doctorados. creo que sí, sí, por ahí anda uno. Te quería Y hablando, preguntar, dale. digamos, uno muchas veces, o creo que todos en algún momento cuando estábamos, por ejemplo, en el colegio, pasábamos por algo que en Medellín, bueno, y no sé si en otras partes se conoce como la alfabetización, que son unas horas de trabajo que uno da, sobre todo cuando está o en décimo o en once, a alguna institución, ayudarles en algún tipo de actividad. Y uno en esa parte
digamos, de cierta manera se pone en los zapatos de un profesor. Y por ejemplo, mi experiencia fue complicada porque en algún episodio por ahí, recién empezamos el podcast, lo estuve hablando y era difícil manejar 5 o 6 niños, que era como la cantidad con la que uno estaba. Ahora tú, desde tu experiencia, me imagino que has manejado más niños con más dificultades. ¿Qué tal ha sido esa experiencia si lo comparamos, por ejemplo, con tus peluches? Eh, bueno, algo que discutíamos hace un ratito era pues que uno estaba acostumbrado, por lo menos cuando, digamos que eso que llamaban alfabetización, ahora pues, se menciona, se denomina como trabajo social. Y Ujú. eso de, bueno, ustedes ya son de 11, entonces ya pueden ir a cuidarlos de transición, digamos que esa figura cambió, como por toda la responsabilidad que implica que un menor de edad se haga a cargo de otro menor de edad. Entonces digamos que esa figura de vayan y cuiden a un salón y eso ya no existe. Y voy a ser de verdad muy, muy, muy clara. Hay niños que su primera comida es el refrigerio y lo reciben de tú 9 de la mañana, 8 cuando Uf, llega el carro del pan. Entonces uno dice, uno creció en digamos, ni en extrema riqueza ni en extrema pobreza, pero uno sabía que se iba a su colegio, tacita de chocolate, quesito, Desayuno. huevito revuelto, mija, y vaya a estudiar. Uno, y lo puede ver más que todo en los colegios de la periferia en Bogotá, dice, es muy complicado que este chino, que se está moviendo un montón, que no se puede quedar quieto, y que su comida fue un agua de panela con pan, su desayuno, pues no se quede quieto, ¿sí? Desde otra perspectiva, este chino tan cansón y demás. Pero digamos que muchas veces a uno como profesor le toca ponerse en esos zapatos y decir, pues antes está acá, o sea, antes está vivo. Niños que dejan subir fiebres de 40, 38, sí. No, sí, profe, anoche tuvo fiebre, uno lo lleva al médico. No, profe, eso se le baja así nomás y cosas así que de verdad digo, ¿cómo está vivo? tremenda esa experiencia. Co- Como tú al inicio mencionabas que trabajabas con población vulnerable, ¿cómo es el protocolo en, en tu profesión y en donde tú trabajas cuando se identifica alguna, quiero utilizar las palabras correctas porque el tema para mí es súper pesado, me corriges por favor, tú eres la experta, y es cuál es el protocolo a seguir cuando ustedes identifican o tú desde tu rol identificas que un niño ha sido vulnerado en alguna de sus áreas? Bueno, específicamente en la mía, digamos que nosotras nos denominamos docentes de apoyo pedagógico y Ujú. siempre vamos de la mano con lo que llaman la psicóloga o la orientadora, aunque no, eso de psicóloga pues no se utiliza porque no es alguien que pueda llevar el proceso, digamos, terapéutico, pero que sí es el primer respondiente. Y digamos que se divide como en dos grandes cosas. Los chicos que tienen dificultades para el aprendizaje, donde Ujú. se asume que posiblemente tenga una discapacidad, y cuando la otra parte, que es la que atiende la psicóloga, es como toda la parte vulneración de derechos, abuso, ideación suicida, consumo y demás. A veces y casi siempre tenemos que estar unidas porque normalmente una cosa lleva a la otra. Puede ser que la discapacidad sea una discapacidad, por decirlo así, temporal, que sea por un episodio específico, pero pues sí toca trabajar ahí. En mi caso, a nosotros nos rige algo que se llama el decreto 1421 y el primer paso es que el profesor identifique bajo ciertos criterios que nosotros establecemos que el chico tiene algo. Es decir, chino no pone atención, 15 minutos y ya disperso, no sabe copiar, no toma dictado, no lee, no escribe y demás. Se le hace una valoración pedagógica. Después de que Ujú. hacemos la valoración pedagógica decimos, mire, profe, usted tenía razón, citamos a los papás, decimos, papá, mire, pasa esto y pasamos pues como al sector salud. Sector salud normalmente quien lo evalúa es un psicopedagogo, Ujú. tienes un psicólogo, un psiquiatra, depende de la EPS y un montón de cosas. Y aunque no debería ser así, ahorita nos rige un coeficiente intelectual que nos marca, antes se llamaba como discapacidad
leve, moderada y profunda, y ahora eso se hace como por sistemas de apoyos, qué tipo de apoyo necesita la persona. Pero digamos, según la el DSM-5, que es algo que rige como a nivel mundial, pues nos establece como ciertas enfermedades que caben dentro de la discapacidad. O sea que a nivel mundial dice así, el DSM-5 dice que lo que tiene es niño. Clasificación. Perdón, sí. Sí. Ok, súper. Wow, pero entonces, cuando algo de eso se materializa, discúlpame, Bedoya, dale. ustedes tienen apoyo de las autoridades, apoyo del ICBF, apoyo de En el quiénes? otro caso, sí, normalmente, o por lo menos acá en Bogotá, para los otros casos, no lo que tiene que ver conmigo, que es la parte pedagógica, sino la otra parte. Entonces ya hay unas rutas para todo Sí. lo que les mencioné anteriormente, o sea, línea blanca, abuso y eso, y hay un sistema de alertas. Entonces, es deber de la orientadora, pues, subir la alerta, especificar, y dependiendo de la autoridad, pues, digamos, quien lo tenga que agarrar, sea fiscalía, ICBF normalmente es el que recibe mayoría de cosas, pero sí, normalmente aquí en Bogotá sí, digamos que es muy específico el protocolo y se debe seguir al pie de la letra, y pues aparte de la Secretaría y entidades que pues están vigilando continuamente el sistema de alertas. Y por ejemplo, cuando pasan esos casos donde es la fiscalía la que interviene, se llevan a los chinos para el búnker y todo eso. ¿Cómo funciona? Pues es que depende del caso, No son pero chinos, son colombianos. cuando, cuando sea un caso de abuso, pues lo primero que hacen es llamar al primer respondiente de la familia, en caso de que sea alguien cercano, pues tienen que llevarlo a medicina legal, hacer todas las pruebas, y la fiscalía es la que se encarga. Es decir, el colegio cumple con informar qué se hizo, aviso a Hacer el tiempo protocolo. y el protocolo. Y ya la entidad correspondiente, sea que, no sé, una señora que fue maltratada, fue vulnerada, entonces la Secretaría de la Mujer les dije, bueno, pues nos dice, me llevo a la señora, me llevo a los 2 niños, los escondo, los guardo, pero pues depende de la entidad la que tenga que responder, ¿sí? Sea salud, sea ICBF, sea fiscalía, sea Secretaría de la Mujer, y no sé, depende del caso. Wow, bastante con protocolos toda esa situación. Ven, y por ejemplo, también mencionabas que ahora, digamos, en Colombia, en tu caso específicamente, hay mucha población venezolana. ¿Ha incrementado ese nivel de activación de protocolos o se mantiene? ¿Quiere decir que somos igual, menos o más ¿A cuántos violentos? bolívares hemos aumentado? ¿A cuántos sí, bolívares nos ha incrementado como esas estadísticas a muy alto nivel? No preciso datos, pues, porque seguramente los tienes, pero es como para hacernos una idea de cuánto afecta culturalmente, pues, en nuestros procesos. Bueno, yo diría que situándonos en una línea de tiempo, en el año 2018, 2019, empezó como la migración más fuerte. Digo, en el colegio. Es decir, normalmente el colegio, por ser una zona central, pero muy económica para vivir, hay mucha población desplazada, hay muchas personas del Cauca, entonces contamos con los Imbachi y con un montón de personas migrantes, desplazadas internas, y más o menos como en el 2019 empezaron a llegar. Llegan pues sin documentos, sin PEP, que es el permiso especial de permanencia. Entonces el rector empezó a decirle a la secretaría como, mire, me está llegando un montón de gente, y pues normalmente cuando uno lo van a matricular es como recibo de la casa, el documento de identidad, jardín de vacunas y ya, pero ellos llegaban sin nada, o sea, sin boletín, sin absolutamente nada. Entonces, dentro de Bogotá hubo unos colegios pioneros en recibir población migrante que dijeron, bueno, nos vamos a dar la pela, pues, de empezar a recibir gente. Y como llegaban sin número de identificación, lo que empezó a hacer la secretaría es decir, tal y tal colegio, y en el que yo estoy trabajando ahorita, le digo, ustedes son pioneros, van a recibir
como un permiso especial para que matriculen sin papeles a los chicos venezolanos. Wow. Y el rector dijo, listo, yo me doy a la pela. Y ahí entró la ACNUR. La ACNUR nos estuvo acompañando 2019, como con todo el proceso de migración. Entonces llevó un montón de libros y fue el secretario de la ACNUR aquí en Colombia, diciendo como, bueno, vamos a capacitar a sus educadoras especiales, en ese caso nosotros, docentes de apoyo, y a las orientadoras y al rector y a los coordinadores, como para que tengan herramientas para recibir a la población migrante. En esa época estaba hablando del 20-30% de la matrícula, pero mira, del 2019 a 2025 pasar del 20-15% al 80% de la matrícula. Es decir, si algo raro llegase a pasar en Venezuela, nos quedamos sin colegio, prácticamente. Sí, claro. Sí, claro. Pero total, una invasión salvaje. Y eso implica como un montón de retos a nivel cultural, es decir, así como dos características chiquiticas de los niños venezolanos, ellos son muy orales, ¿sí? Entonces, ellos el discurso y te hablan y ajá, y te dicen y demás. Cuando tienen que escribir, se les complica la vida, ¿sí? ¿Qué pasa con los niños colombianos? Tienen mucha más habilidad para escribir que para expresarse oralmente. Yo conozco un niño colombiano que se llama David Bedoya y para escribir, mejor dicho, ese muchacho. Esa cara de, ay, sí, sí soy yo. Pero tienes razón en cuanto a cultura de cada una de las poblaciones. Quizás a nosotros se nos facilita más escribir. Y tuvo que haber una transformación desde los profesores, que eso también produjo como mucho, uy, ¿qué vamos a hacer? Porque pues es decir, bueno, entonces ya no vamos a cantar en las izadas de bandera solo el himno de Colombia, ahora aprendámonos el himno de Venezuela, y ya uno termina aprendiéndose el himno de Venezuela. Hay una actividad de una profe que con niños de segundo, como bueno, cómo llegaron, y era un cuaderno viajero, y cuando la profesora se puso a leer las historias de cómo habían llegado a Colombia, pues terminó llorando porque, y todos los niños tenían que leer la historia de los compañeritos anteriores. Entonces tuvo que haber como un cambio ahí extremo, pues, de la manera de pensar, y el ejercicio, la orientadora una vez dijo que ya no está, como venga, y si ponemos el himno de Venezuela, es que mire cuántos niños hay. El impacto que produjo el himno de Venezuela en una izada de bandera en los niños, quedamos todos, claro, se pusieron a llorar, tarareaban, pero las lágrimas se les salían. Entonces, digamos que la secretaría en esa alcaldía, pues logró reconocer que el colegio pues fue pionero en todo este proceso de migrantes. Y entraron en la discusión de dónde era la arepa, si colombiana o venezolana. También, pero para eso hicimos hacemos un evento. Un taller arepístico. Más o menos, fue como una feria gastronómica, como bueno, pues, señora colombiana vende arepas con tinto, señora venezolana, véndase una reina Pepe ahí, ven buena, a ver quién gana. Para mí las mejores arepas son las venezolanas. Uy, nos calentamos con el público colombiano. La traición, hermana. Cónchale, vale. No, estás jodiendo. Wow. Sí. Se vendieron más que las otras. Eso es un indicativo. No lo digo yo, lo dijo el público. Entonces, digamos, sí. Las ventas. Un cambio heavy, pero bien. Nosotros en este momento estamos en una temporada que es dedicada al internet y a otros demonios, como bien lo mencionaba Ilanita al inicio. En tu caso y con tu experiencia, ¿qué nos puedes contar de cómo ha influido el internet a lo largo de ese ciclo formativo, tanto con los colombianos como los venezolanos? ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Han sido buenas las herramientas disponibles, o antes eso a los que son disipados y se desconectan, se han terminado de desconectar más? Hay algo a lo que le abonó la tecnología y fue el buen uso que se le dio en pandemia. En mi caso, digamos que en el aula estudiantes con discapacidad, en el aula para participar, o sea, no, a mí me da pena, tal vez me la van a montar, yo no hablo. En pandemia, normalmente los profesores no, o sea, como que buscaban que el estudiante se viera el nombrecito con cámara, pero en pandemia
se atrevieron a hablar, entonces levantaban la manita y participaban. Y yo en mayoría de clases como que no hacía una participación activa, sino me quedaba mirando, miraba qué era lo que estaba haciendo el profe y después entrábamos a mediar cómo íbamos a trabajar. Pero niños que no participaban en el aula regular, en pandemia empezaron a participar. Siento que para eso fue como algo positivo para ellos. Pero digamos que eso de la pandemia para acá y el hecho de tener tanta como sobreinformación y de plata chévere y soy TikToker y me la gano fácil y para qué estudiar, eso es un problema complicado. Antes le decían a uno que quiere ser, ay profesora, ay doctor, ay psicólogo. ¿Y tú qué quieres ser? No, yo quiero ser TikToker, yo quiero ser foodie y demás. Entonces, sí, la tecnología bien usada, bien, pero pues ahorita estamos en el asunto de que los trabajos los chinos los están haciendo con ChatGPT, con Gemini y demás. O sea, como que chévere, pero no está siendo bien administrada, entonces sí ha sido bien complejo. Y digamos desde las directivas, esa parte administrativa de las instituciones, de pronto, ¿qué planes han considerado como para mitigar un poco? Porque sé que en algunos colegios están tratando de adoptar campañas donde, listo, arranquemos con que ciertos días de la jornada académica no traigan celulares. Cosas así como para bajarle un poquito el ritmo a esa intensidad. En tu caso, ¿han planeado algo? ¿Han pensado algunas estrategias? Pues digamos disminuir el uso del celular, digamos que es una base para la mayoría de docentes, así como bueno muchachos guárdenlo, no lo vamos a usar, pero es muy difícil, o sea, tienen tanto apego al celular que es que no lo sueltan para nada, es decir, entonces si lo guardan se ponen a escuchar música y el audífono aquí metido y el caballito y nadie se da cuenta, pero así pues como que pueda, o sea que haya algo significativo para hacerlo, no porque no los puedes prohibir, no los puedes decomisar, Ujú. entonces es complicado el manejo ahí, digamos que administrativamente se pueden tener muchas intenciones, pero pues también, por decirlo así, estamos muy maniatados porque hay cosas que no se pueden exigir. Tú no puedes decirle como ahora la maleta o venga, se lo quito porque pues, ya para demanda, para problemas con los Sí, papás. sí, totalmente. Claro. No, no es fácil, no. Es difícil. En esa mezcla tecnológica y de emociones, ¿cuál ha sido una anécdota que te ha sacado de todas las casillas que tú dices, me provoca morderme un brazo con este muchacho? Y que tú dijiste, como diría el adagio popular, ya no aguanto más. Y a ver, pienso. Uy, ahorita tengo un caso, dos casos. Démoslos Pero con una, nombres. no. Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. No, mentiras. No, Vamos a no, o ponerle sea, uno Spider-Man. Spider-Man sabe de quién hablo. bueno, Uy, pero ven, ¿cuál de los Spider-Man es? ¿Los blanquitos o el de Spider-Man moreno? No, los blanquitos. Sí, Como es un para más o niño. menos irlo perfilando más o para cercano. uno hacer, es arepa colombiana, o bueno, en fin, o como se le dice, no mentiras, por favor. Son dos niños con problemas de comportamiento, pero es un niño que está en grado primero, o sea, no tiene más de 10 años, Mm. y el niño trepa en absolutamente todo. Por eso le llamamos, o yo le llamo Spider-Man. Entonces, es Honoris una causa. cosa loca. Entonces, no se queda quieto, no te habla, no, nada. Pero Hiperactivo. pues debe estar ahí, debe estar en la escuela, tiene que estar ahí. Y ¿Y cuál es es complicado. el otro caso? ¿Qué El otro habilidad o se destreza subió, tiene? se subió en el techo del planetario. ¿Qué? En una salida pedagógica, todos estaban ahí cuando, ¡ay! Pepito está allá arriba, profe. Entonces también son casos y a nosotros nos dicen, pues el niño no se le puede vulnerar el derecho a la educación, el niño tiene que estar ahí, pero son casos que uno como profe queda y si a este niño le llega a pasar algo, se llega a caer y demás, a ti no te van a defender, tú tienes que responder por esos chicos, entonces son casos que uno dice así, pero a mí la piedra me la sacan en los papás, porque los papás uno Sí. sabe qué debe hacer con ellos, cuál es la ruta, pero los papás
y la sobreinformación y la información mal dada, pues hacen que no sigan como todo lo que tienen que seguir en cuanto a medicación, en cuanto a todo lo que puede sugerir un médico para mejorar estas conductas así tan disruptivas y tan que... Sí, como que ponen toda la responsabilidad de crecimiento, no solo de educación, en los profesores, como que usted vaya, organíceme el muchacho, pero ellos en casa no hacen el trabajo sí. de guiarlos de la mejor forma. Y no solo en la generalidad de los chicos con discapacidad, diría yo que en general. Es decir, Sí. cosas de crianza cero, o sea, para mí es increíble ver una mamá que me diga como, profe, es que el niño no me quiere hacer caso. Pero es que a mí me da miedo No decirle te preocupes, que hay varios tienda la casos que cama. por ahí, Correa. a la Y los vieja chicos, usanza. Ya no no, sé. porque es demandable. Sí, Entonces, los chinos son como, usted me llega a pegar, yo la demando. Obviamente los grandes, pero los chiquiticos, no, profe, es que él no me hace caso. Pero es que su merced es la mamá. Sí, profe, pero es que a mí no me hace caso. Y entonces, ¿cómo vas a controlar desde la escuela si un chico no es controlado desde casa? respeta a la gen primaria, que es la familia, o su arte. No es fácil. Que la casa cría y el colegio enseña. Y nos están botando la crianza y la enseñanza. Les dejaron toda la responsabilidad. Ahí les dejo. Cierto. Bueno, está bastante interesante esta conversación y yo quiero que hagamos una pequeña pausa para una de nuestras acostumbradas dinámicas en Podcast Mixeando. Y hoy debemos hacerle honor a que tenemos una invitada con experiencia en docencia para que nos vamos con una serie de preguntas de cultura general. Así que, Clarita, por favor, podemos arrancar con tus preguntas. Esta mujer está más preparada que los quesos de la quesería. Así que bueno, voy a hacer una pregunta de cada una de las materias, son súper fáciles. Tengo Siempre, miedo. siempre generando temor desde la entrada. No sé. Claro, una de cada materia. Nos fuimos con lengua y literatura. Ten ChatGPT a la mano, por favor. No, eso es ágil, eso es sin tiempo de pensar. Sí. ¿Quién escribió El Quijote de la Mancha? No, espere que estoy nerviosa. No sea así. Muchos nos han dicho lo mismo. Sí, Ay, no, espere. Tú puedes. Miguel de Cervantes. ¡Oh! Vamos Muy bien. Ahora una de matemáticas. Son 5, ¿no? Voy con matemáticas. ¿Cuánto es 7 por 8? 7 por 8. Ay, no, 56. Uy, pero no, sin inseguridad. Pero, ¿qué es esa? ¿Tu viadera? Ay, no, qué ¿Qué mal. van a decir los estudiantes? Después Estamos en muy van a buenas seguir colgando de las paredes. Sí. Estamos en excelentes manos. Una de geografía. ¿Cuál es el país que une ese suspirito? Desde aquí te veo suspirar, Julie. El continente europeo con el continente asiático. Ay, es que uy. El continente europeo No sé. con el asiático. Uy, no sé. Paso. Turquía. Bueno, ahora mi pregunta número 4 sobre historia. Fácil también. ¿En qué año Cristóbal Colón conquistó América? Uy. Tic, 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 tic. 1400, no sé. 1490 y algo. Sí, vas bien.
¿Mm? 493, 92. 1492. Sí, bueno, no estamos tan perdidos. Y la No, última. pues se puede decir que acertada. Sí, un añito, más un añito, no, pero sí le pegaste. La última va a ser sobre ciencias naturales. A mí me encantaban las ciencias naturales. ¿Qué, ¿En qué año? Bueno, no, otra más fácil. ¿Qué es la, ¿De qué dónde se es? sacará esa base de datos de preguntas? Uy. Oh, aquí relajadita. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis. Que de ahí es donde le dicen a algunas personas que hacen fotosíntesis. El Sí, ahí es cuando yo mecanismo, digo voy a hacer la fotosíntesis. pues no sé, como el mecanismo que utilizan las plantas para alimentarse por medio de la energía solar. Perfecto. No, estamos en buenas manos, veo ya. Yo no le veo fallas a su lógica. Oye, pero de verdad, tú eres aguerrida con tus preguntas. No, una de todas las cosas. La verdad es que ser un profesor transversal o integral no debe ser nada fácil, porque normalmente cuando tú te enfocas en alguna materia, pues tienes toda la información de una u otra forma enfocada en tal fin. Julie en esta oportunidad sabe como de todo un poquito y tener la información consolidada en este momento, pues no creo que sea tan fácil. Seguramente si lo retoma lo va a hacer excelente. Así que es tu turno, Bedoya. Bueno, Yuri, conmigo sí puedes relajarte, volver a estar tranquila, porque mis preguntas no son a ese nivel. Algunas. Comencemos entonces, y aprovechando que ahorita nos hablabas de los chamos, de los colombianos, ¿qué es eso que en algún momento nos enseñan los profesores que había existido algo que se denominaba la Gran Colombia? La Gran Colombia. Tic, tac, tic, tac. Menos mal no ibas a ser tan corchador. Pues hasta donde me acuerdo era como una unión de países, que era como Colombia, Venezuela y Ecuador, si no estoy mal. Listo. Le pegaste al 75%. Sí, Fue sí, una ya llevamos república cuatro. que en el año de 1819 Simón Bolívar creó para unir a Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Entonces Panamá. solo te faltó Panamá, Esta donde de pero, Panamá, es corchadora. pero súper bien. Otra más chévere. ¿Quién fue la abeja maya? Es difícil. Uy, no sé, eso, no soy tan viejita. Ah, pero es que todos por lo menos debimos ver la pelota de letras. Pero ya. Pues sé que era una viejita que buscaba a su mamá. Ah, bueno, entonces sí, estamos alineados, exactamente. Una serie de los 80s donde una abeja nunca pudo encontrar a su mamá y llegaba a algún sitio y la mamá se acababa de ir. A No, muchas personas les pasa lo mismo. mucha toxicidad en una sola abejita. Bueno, ¿cuál es la capital de la salsa en Colombia? Porque hace poco Cali. preguntamos la capital musical y nos dijeron lo que no era. ¿La De capital la de la salsa, salsa? Cali, ¿no? Cali. ¡Épale! ¡Epa, zótalo! Ahora sí, traigamos a Nietzsche, pero no Buena Nietzsche sí la venezolano. 23. Amo la salsa. Ella es Listo. fanática salsa lover. Pregunta número 4. ¿Cuántas sagas tiene la franquicia de Rápidos y Furiosos? 10. Bien, uy. Y Cinéfila, esta bien. es la única que no Y, ha y, dudado. y una. Wow, Listo. Y con esta vamos a entrar a esta me ponernos despido. inmersos en la profundidad. ¿Qué es lo primero? ¿El ser o el saber? El ser. Uy, bien, bien, interesante. ¿Y por qué? Pues es que uno primero. Ay, no sé, qué pregunta tan. Profunda. Bueno, Tan- va-
Vamos a dejarlo ahí para no poner complejo el tema con nuestra invitada. Nos Y ponemos muy para, filosóficos y la idea es ser un poquito más light. y para que continuemos entonces con todo eso que nos has contado sobre tu experiencia docente, de esas adversidades que has tenido que enfrentar. Digamos, si tú hicieses una especie de retrospectiva, miraras a la Julie de hace unos 5, unos 10 años tal vez, ¿qué consejo le darías para ese entonces? Que siga por el camino que va, que cambie algo, teniendo en cuenta esa experiencia que has tenido en estos Y últimos abortar años. misión, devuélvase, aborte misión. No, yo digo que vaya despacio, ¿sí? Uno cuando inicia tiene muchísimas expectativas y tal vez el hecho de tener las expectativas tan altas y que no se cumplan hace que te frustres. Entonces, diría alguien como suave, es decir, vaya al ritmo, porque como todo es tan fluctuante y tan cambiante y tan efímero, vaya al ritmo que le vaya marcando el baile y no se adelante, sino intente montar una coreografía con alguien que no sabe bailar. Vaya pasito a pasito. Yo tengo una pregunta que suelo hacer a las personas que son apasionadas como tú en lo que hacen. Pero si Julie no hubiera sido profesora y hubiera seguido otro camino que no fuera enseñarle a los peluches, ¿qué hubiera sido? Médico. Sí. Bastante, bastante profunda esa respuesta y sobre todo Y la como ese pensé. giro, porque ahí se siente un giro tremendo. No, Sí, no le ve uno como pero sigue siendo altruista, ¿no? Como ayudar a las personas de una u otra forma. Sí, pero sí, así. sí. Eso es sin duda. De hecho, hay algo chiquitico. Yo tenía o alguien que conocía, estudiaba en la Universidad Nacional de Medicina, y yo Ujú. salía de mi universidad, llevaba la coquita del almuerzo, se la llevaba a esa persona y yo me metía a muchas clases de medicina en la Universidad Nacional sin que se dieran cuenta. A clases de histología. Cuando daban Y clases de qué. adivinen a quién le llevaba la coca del almuerzo. Al A los vigilante para peluches. que la dejara entrar. Por favor, ¿me colabora en la entrada? Sí, me gusta mucho. Sí, como el ser humano en sí, o sea, es una cosa muy loca y si no era por la parte física, pues tocó por la parte mental. Porque Wow, somos que un, también, yo siempre he dicho eso, cuando a ti físicamente te duele algo, puedes decirlo, me duele el brazo, me duele, no sé, un cachete, pero cuando te duele la parte emocional, ¿tú cómo lo mencionas? Esa es una parte súper fuerte. De una u otra forma, tú estás integrando lo que es aprender con el tema psicológico, como bien iniciaste en tu presentación, así que estás ayudando de una u otra forma en esas cosas que de una u otra forma no solo duelen, sino que puedes de una u otra forma ayudar a mejorar dentro de muchos pequeñitos seres humanos que están aprendiendo contigo. Ok, check. Julie, y por ejemplo, digamos que como ya nos explicaste, ahorita estás con el distrito, digamos ahí pues hay influencias de entidades públicas, hay influencias políticas, digamos desde una mirada muy general, porque tampoco sabemos que sería bueno entrar en muchos detalles. ¿Tú consideras que las autoridades, las entidades públicas, además de todos esos temas que nos has mencionado a lo largo de este episodio de que están ahí como las entidades haciendo fuerza, ¿sí crees que los gobiernos están preparados para seguir fortaleciendo todo ese tema de atención a las personas que tienen este tipo de vulnerabilidades o posiblemente puede llegarse a un punto como de un colapso donde no haya suficiente gente capacitada, porque pensaría uno que se necesita cierto nivel de capacidad para atenderlos? ¿Cómo ves ese panorama? yo creo que va a ir cambiando y también lo mencionábamos antes, ha venido cambiando de acuerdo al gobierno de turno, tanto distrital como nacional, ¿sí? Mm. Porque finalmente
pues tanto, bueno, por lo menos en Bogotá se hace el plan pues para el gobierno, cuál es, o a qué le están metiendo más la ficha. Y pues sí, normalmente logran integrar, o también educación va muy de la mano, más que todo con lo de discapacidad, con la Secretaría de Integración Social, ¿sí? Normalmente buscan que estén pegaditas ahí porque hay como proyectos. El problema con lo público es que la burocracia y el hecho de tener que hacer licitaciones y tener que meter 3.542 papeles para que alguien pueda hacer algo y la ejecución de los proyectos se demora un montón. Entonces puede haber muy, muy buenas intenciones, pero como todo el mundo quiere sacar tajada del ponqué, pues es complicado porque hasta que se revisa que todo sea legal y demás, finalmente se termina sacando parte del ponqué y el ponqué llega ya dañado porque ya se va a acabar el gobierno cuando se puede empezar a ejecutar. Entonces es bastante complicado y que de ahí a que se llegue a acabar como todo lo relacionado con discapacidad, ¿no? Y lo voy a decir muy escuetamente, niños post-COVID y de un tiempo para acá, niños con discapacidad están saliendo debajo de las piedras. O sea, la matrícula de niños con algún tipo de dificultad ha ido creciendo significativamente. Entonces, la verdad, no creo que tienda a, pues, como a terminar o a que se mejore un poquito la cosa, siento yo que va a haber un pico, puede ser que dure por lo menos unos 3 4 años más, ya cuando se pare como esa época de los niños que llaman los niños COVID y ya empiece como otra generación y haya otra visión, pero por lo menos para los próximos 4 o 5 años yo creo que va a ser como algo lineal, algo permanente. Bueno, vamos a estar haciendo mucho monitoreo. Oh, Julie, ¿tú crees que con la inteligencia artificial, una profesión como la de un profesor, un tutor o un docente se verá afectada en los próximos años, teniendo en cuenta no la parte emocional, que de una u otra forma ustedes transmiten o atañen a su profesión, sino que de una u otra forma ya es un tema de consulta y autoestudio? ¿Cómo ves esa relación profesión-inteligencia artificial en el futuro? Sí siento que va a marcar muchísimo la diferencia porque evidentemente pues muchas personas se apoyan en la inteligencia artificial, que sí Sí. le falta un poquitico, pero supongo que eso lo van afinando, van a ir afinando con el tiempo, sí es la parte humana, pero que sí siento que esta parte de capacitar, de enseñar, de hacer como darle a alguien más un cierto tipo de enseñanza, sí puede ir desplazando un poco la figura del docente. Sí siento que puede llegar a Puede ser una de complicar. las carreras que afecte la inteligencia De hecho, emocional. tú le preguntas a la inteligencia artificial que cómo puedes hacer para no quedarte sin trabajo en 5 años, que todo va a estar como muy automatizado y te menciona carreras que nada que ver con pedagogía y demás. No, no están Ah, por ya, ahí. ya hemos hecho el ejercicio. Very good. Muy bien. Le da puras recomendaciones, ser médico. Sí, 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 Y sí. haga, analice datos, maneje cifras, aprenda a programar, eh, pero pues toda esta parte humana se echa para un lado. Porque se Tú le está hablas sí, con, desvirtuando. sí, un montón. Si una persona tiene el interés de volverse profesor, docente, maestro, ¿qué consejo le darías tú a hoy? Piénselo bien. Run, bitch. Run. Reflexiónelo, no sea premeditado ni de emociones. Estudie Sí, base de datos, programación. Hágase un curso de diseña tu primera página web. Aprende Excel como si no hubiera un mañana. sí, o sea, no mentiras. O sea, la verdad le digo como piénselo bien porque no es algo fácil. O sea, el ser docente, un docente, pues es complicado. Y para eso un ejemplo, el año antepasado, en el 2023, mentiras, 22, bueno, ya no me acuerdo en qué año fue, hubo concurso, el año pasado iniciando empezaron a nombrar a todos. Entonces, ¿qué hacía la gente? No sé, un ingeniero, y ay, yo quiero ser profesor. Bien, se hizo una especialización, una maestría y digamos que por encima cumplió los requisitos, digamos, académicos para poder ser docente. Y el distrito tiene algo que llama aulas hospitalarias. Es niños que
por su condición médica, tienen que estar en una clínica, pero crearon aulas dentro de una clínica para que los niños pudieran seguir aprendiendo con niños que tienen tratamientos largos de cáncer y demás. Muchos de estos profes, ingenieros, sí, es que me les pasó mucho a los ingenieros, dijeron, no, listo, chévere, o sea, hay una clínica, eso hay normal. Cuando llegaron a la práctica, cuando llegaron al aula, donde le dijeron, mire, su merced tiene que ponerse uniforme como si fuera un médico, el gorrito, porque el contacto y la saliva y los virus y demás para los niños que están enfermos, y una deserción laboral de todas estas personas que dijeron, ¿qué es esto? O sea, no, no, o sea, dijeron, no, esto no es para mí, o sea, ¿qué es esto? No, yo no estudié para esto. Se imaginaban el hecho de entrar a un aula y dar su clase, tipo universidad, y ahí pues tú puedes durar callando a un grupo. Si una clase dura 45 minutos, 25 minutos callando a la gente para que te pongan atención. Entonces, si quieren ser y si tienen la convicción de que quieren ser profes, háganle, todo bien, o sea, la escuela está abierto. Si usted es muy pilo, invéntese nuevas cosas y haga nuevas cosas y hágalo. Pero si usted no está convencido y no tiene mucha información de cómo es la escuela, no lo haga, porque se va a estrellar y se va a estrellar feo. Julie, nosotros en general no somos una sociedad muy educada. Es realmente, y traer niños al mundo, los padres, yo veo que no todos se preocupan por dar una educación de calidad, como mencionaba Bedoya, a sus hijos. ¿Tú crees que realmente vale la pena ser una sociedad educada? Sí, vale la pena mucho, porque de hecho pues, de lo que mencionaba anteriormente, ¿sí? Antes de saberse la tabla del 9, pues se ha educado. ¿Y educado qué? Salude, despida, se pida el favor, de gracias, pero eso tristemente se ha perdido. Sí. Sí, una sociedad educada pues es una sociedad más blandita, ¿no? Ahorita todo el mundo anda enroscado así, cebollita en sus capitas. Es muy difícil entrar a la parte blandita de una persona porque todo el mundo anda blindado, anda a la defensiva. Y diría o sobreexpuesto y muy cristales, como polarizado para... Y exactamente, ya para el otro lado. Entonces diría yo que la educación y la educación socioemocional, esa vaina se perdió hace mucho tiempo. Somos muy duritos o somos muy florecitas en muchos casos. Chu, ¿y para qué le enseñan a uno el mínimo común múltiplo? O no. El máximo común divisor. Divisor, no, ni idea. Ya ni me acuerdo cómo hacer eso. Hay muchas cosas que le enseñan a uno que uno queda como... Sí, no tienen razón de ser, pero pues algo que sí no ha hecho Colombia en la parte de educación es que, pues digamos que hay unos estándares, ¿no? Que dicen, bueno, entonces en grado primero se aprende esto, en segundo, en tercero y demás, y eso hace muchos años no ha tenido ningún cambio. Y mayoría de profes, el sentir de muchos profes que aman el hecho de ser profes, pues dicen ya es hora de cambiar un poco la educación, pues que se daba, que le dieron tal vez a nuestros papás y a nuestros abuelos, pero pues es un trayecto largo y como todo a veces sí está relacionado con política, pues ahí nos quedamos. Interesante el tema. Yo creo que a todas las personas independientes de su nivel académico y sobre todo ese último tema que tú estás tocando, sobre todo de los hijos, nos van a quedar muchas reflexiones, nos van a quedar muchas cosas para pensar, porque definitivamente creo que ese concepto de que la educación solo radica en aprender de ciertos temas particulares es limitarlo mucho, porque finalmente la educación va más allá. La educación empieza precisamente desde esa cordialidad, que creo que Julie directamente lo ha vivido. Es muy triste uno ver que llegan personas a un lugar donde ya hay otras personas y no hay ni siquiera un saludo de cordialidad. No hay unos buenos días, unas buenas noches, unas buenas tardes, sino que llegan y pasan derecho como si no existiera. Y esos son valores que desde la misma casa se deben enseñar. No es pensar que
vaya a un colegio y que allá va a tener una clase de religión y que allá le van a enseñar a saludar. Eso es responsabilidad también del hogar. Entonces creo que un episodio muy interesante, un episodio donde aprendimos muchas cosas. Yo tenía ganas de ser profesor, pero ya De veo que es mejor Pilates, que no. pero de Pilates. Yo quiero terminar con una pregunta así súper random. Y es que tú también fuiste alumna en su momento. ¿Cuál era la materia que tú decías, no, esta materia no me gusta, pero me toca? Yo creo que no, siempre me fue mal con las matemáticas. No. O sea, que fue matemáticas, cálculo, trigo, cambió más la química. De Pero razón, pensaste era el 7 por 8. Y yo pero creo que más, la química de cierta manera tiene algo de matemáticas, pues no explícitamente. exactamente. Entonces yo sabía que no, mi mamá me decía, pero pues usted no es que sea brutita, o sea, usted sí entiende. Pero Te yo trae creo las que vueltas. los profesores no ayudaron, es decir, los métodos que se utilizaban en esa época, que era un profesor que definitivamente no pegó mal. Entonces yo pagaba con trabajos, digamos que yo era buena para historia, para español, para hacer carteleras, para hacer trabajos escritos largos, y pagaba para que a mí me hicieran con eso los trabajos de matemáticas, pero negada, o sea, Ah, yo pero podía entonces tener la tienes, fórmula y tienes buen nivel con el tema de los negocios. Le dabas al trueque. Un sí, trabajo de 5 hojas por 3 ejercicios de matemáticas. dos carteleras por dos trabajos de trigo y así. Ah, Negociadora check. Sí, pero las bien. matemáticas sí como que, uy, no. Y ahora que, de hecho, hay un youtuber, un profe, que es Ujú. de matemáticas y el man simplifica un montón de fórmulas a ejercicios. Digo, no, sí, si a mí me hubieran explicado cómo tal vez lo hace ese profe, me Julio, hubiera ido profe. mejor. Creo que sí, es Julio, profe. Julio es un maestro. Próximamente lo vamos a tener también. De Lo mismo la profe matemáticas. Mónica, la de español, La de la Bucaramanga. profe, la de Ella cambió, Bucaramanga. ella cambió toda la visión que uno tenía de las mujeres rabonas de Bucaramanga. Mm. La profe Tati, que ella creo que también da sociales, pero la nena es tan creativa que yo creo que muchas profes, si yo fuera profesora de aula, como lo es ella, implementaría muchas estrategias que ella usa. A la nena utiliza memes, raspa y gane para que los chinos vean la nota, meme para decir la nota, canciones para decir las notas. Entonces digamos que es muy creativa y Se pues es reinventó gente y que de hace. verdad a pesar de todo lo que pasa y de trabajar en una escuela en Ibagué o en el Espinal, no, no tengo claro, pero lo ha hecho de una manera diferente que uno dice, de verdad es gente que le pone el alma y gente que a pesar de que dice esta vaina es muy jodida, pero pues que aún así es las ganas de ser profe y de verdad de hacerlo con cariño y con entereza, pues. Le apasiona y lo saben enseñar o buscan métodos para hacerlo diferente y más llamativo. Cierto. No, encantada, yo quedé súper happy en este podcast Mixeando. Ya nos dimos cuenta que una vez más no sabemos nada, hablamos de todo y en esta oportunidad del tema de la educación. Así que, Bedollita, agradecimientos totales. Sí, yo creo que hoy nuestra invitada, además de despejarnos muchas dudas sobre el tema educativo, cómo lo viven y sobre todo cómo se vive en esa población vulnerada. Ya sabemos que la batalla épica por la monarquía de la arepa todavía sigue en pie. Aún no se define si es venezolana o colombiana, pero parece ser que Venezuela se está llevando los puntos. Así es. Bueno, yo creo que ha sido una noche bastante especial, donde sin duda alguna tenemos que darle los agradecimientos a nuestra querida Julie, porque ha sido un privilegio escuchar cómo todos esos aprendizajes nos has querido compartir. Hemos aprendido desde tu experiencia, desde un rol
tan desvirtuado que se ha convertido últimamente como lo es de ser un profesor, un docente o un maestro en nuestra sociedad. No solo nos has dejado conocimiento, sino también una inspiración, porque de una u otra forma todos los días siempre aprendemos algo. Lo que ignoramos es que muchas veces hay alguien que está aprendiendo de uno. Así que gracias por tu generosidad al compartir con nosotros tu experiencia y con toda nuestra audiencia de Podcast Mixeando. Seguramente tienes muchos proyectos para seguir aprendiendo y seguir enseñando, así que desde ya te deseamos lo mejor. Por supuesto, una vez más, las puertas de este espacio están abiertas para ti, para que nos cuentes más anécdotas más adelante y agradecerte nuevamente. Eso sería por mi lado, Bedoya, ¿qué tienes que decir? Bueno, me uno a los agradecimientos de Ilanita, sobre todo porque es muy emocionante contar con la experiencia. Yo creo que la mejor carta de presentación que como seres humanos tenemos, sin lugar a dudas, va a ser nuestra experiencia. Y personas que tienen una gran experiencia, como la que Yuri nos demostró el día de hoy, es muy placentero poder compartirlas. Entonces, de verdad que muchas gracias. Como bien lo dice Ilana, y siempre se lo decimos a las personas que nos acompañan. Esta es la primera vez, pero de seguro no va a ser la última que podamos compartir un episodio de Podcast Mixeando. La verdad, yo quiero saber, por ejemplo, en qué termina la evolución de Spider-Man. Y Ok, yo también. ahí lo Eh, tenemos, ahí lo tenemos. ¿Cómo termina esa historia? Y por supuesto saber qué nuevos proyectos puedas tener y cómo todo eso puede aportarle a la sociedad, porque yo creo que cuando uno, como lo mencionamos en algunos pasajes del episodio, hace las cosas por convicción y sobre todo que las hace sabiendo que está ayudando a alguien más, ya eso es muy significativo. Entonces creo que tú, esa labor social que indirecta o indirectamente haces, vale mucho la pena. Entonces también te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco que te hayas unido a este episodio de Podcast Mixeando y por acá también muy bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta noche nos despedimos una vez más de nuestro podcast Mixeando. Recuerden que aquí no sabemos nada. Pero hablamos de todo. Buenas noches. Chao, chao. Recuerden compartir, compartir, compartir y hasta nuestro próximo episodio. Chau, chau. Chao. Gracias por estar aquí, por escucharnos y ser parte de esta increíble comunidad de Podcast Mixeando. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos aprendiendo, creciendo, sonriendo y por supuesto haciendo de este mundo un lugar mejor. Recuerda que estamos en redes sociales como @podcastmixeando y nuestra página web podcastmixeando.online, donde encontrarás contenido que ni en OnlyFans está para ti.